Hola a todos, somos Andrea y Carlos y bienvenidos una vez más al canal. Las opciones son como quien dice el siguiente nivel. Y es que las opciones pueden ofrecer a los inversionistas una fuente de ingreso adicional a las ganancias por capital que se tenga por las acciones y también los dividendos. Sin embargo, el trading de opciones es un ambiente un poco más complejo que el trading de las acciones y también es conocido porque es un poco más intimidante y en algunos casos abrumador. Pero creemos que esto es principalmente porque el concepto en general no se suele entender del todo. Pero como siempre decimos, una vez se aprende y realmente se entiende el concepto, se vuelve muchísimo más sencillo. Sobre todo y especialmente con el tiempo y la experiencia. Así que les preparamos una pequeña serie donde estaremos explicando de una manera clara y simple el trading de opciones. Y especialmente cómo se hace dinero con opciones. En este video, por ser el primero, vamos a cubrir lo esencial de las opciones, así que sin duda es el más importante. Una vez entiendas la información de este video, vas a entender las opciones y podrás comenzar a entender videos más avanzados. Así que sin más que agregar, vamos a entrarle de una al tema. ¿Qué es una opción? Una opción es simplemente un contrato entre dos partes, un comprador y un vendedor. Este contrato es un instrumento financiero al igual que una acción, pero a diferencia de una acción, el contrato es un derivado, ya que deriva su valor del valor de otro activo. Es decir, el contrato no tiene valor por sí solo, depende del valor del activo subyacente. En el caso de las opciones de acciones, el activo subyacente es una acción. Esto que les voy a decir es la manera en la que nosotros logramos entenderlo. Es pensando que se le llama opción porque estás comprando la opción de comprar o vender acciones, o estás vendiendo la opción de comprar o vender acciones. Lo único que se hace es sustituir la palabra opción por contrato y listo. Estás comprando un contrato que te da el derecho de comprar o vender acciones. Ahora volviendo al punto que es un contrato entre un comprador y un vendedor. Uno de ellos opina que el valor del activo subyacente, es decir, la acción, va a subir mientras que el otro opina que va a bajar. Y lo interesante de esto es que tú puedes elegir si quieres ser el comprador o el vendedor de una opción. Entonces, en referencia a lo que es una opción, eso es todo. Si se entendió la explicación, déjanos saber en los comentarios. Ahora, para pasar del qué es a cómo funcionan las opciones, debemos conocer unos conceptos que son claves para poder entender cómo funcionan. Empezando por premium. Este es el monto que un comprador paga a un vendedor. Es importante resaltar que el comprador de una opción siempre paga un premium y el vendedor es siempre quien lo recibe. Strike price. Este es el precio acordado por ambas partes al cual se compraría o se vendería el activo subyacente, en este caso las acciones. Expiration date. Es la fecha en la que el contrato caduca y es el último día en el que el comprador tiene el derecho de ejecutar la compra o la venta del activo subyacente. Y una de las particularidades más importantes de un contrato de opciones es que un contrato equivale a 100 acciones del activo subyacente y por ende el precio de un contrato o el premium debemos multiplicarlo siempre por 100. Es decir, cuando vemos en nuestro broker que un contrato tiene un premium o un costo de $5, realmente hay que multiplicarlo por 100 y nos daría un costo total de $500. Y esto lo veremos en detalle en los ejemplos más adelante. Ahora sí, pasemos a ¿cómo funcionan las opciones? Como mencionamos, el comprador siempre paga un premium y el vendedor siempre recibe un premium. Ese premium le da al comprador del contrato el derecho de comprar o vender 100 acciones. Te da el derecho de compra si es un call option y el derecho de venta si es un put option. 100 acciones del activo subyacente al precio acordado, que es el strike price, para máximo el expiration date o la fecha de expiración del contrato. Es importante saber que mientras que el comprador tiene el derecho de comprar o vender 100 acciones, no tiene el deber de hacerlo. Es decir, no es una obligación de compra o venta porque recuerda que estás comprando la opción de comprar o vender y no la obligación de comprar o vender. Ahora, existen dos tipos de contratos y dos alternativas con los mismos. Están los call options y los put options y una persona puede comprar o vender un call option o puede comprar o vender un put option. En un par de minutos vamos a ver la mecánica de cada uno de estos, pero para ponerlo en líneas generales, tenemos por un lado al comprador de la opción, que es quien compra los call y los puts. Es quien paga el premium. Es también quien asume el mayor riesgo, ya que puede perder el 100% de su inversión inicial. Pero así también como asume el mayor riesgo, tiene la posibilidad de recibir la mayor recompensa. Su retorno podría ser de 50%, 100%, 200% o más,
claramente dependiendo de la operación que haya realizado. Y finalmente puede vender el contrato que tiene en su poder en cualquier momento antes de la fecha de expiración, bien sea para reducir pérdidas si es que aplica o para retirar ganancias si es que aplica. A esto se le llama sell to close. Estás vendiendo un contrato para cerrar tu posición. Y a su vez, el comprador no tiene la obligación de ejecutar el contrato, bien sea call o put, ya que pagó el premium para tener el derecho a ejecutarlo, más no la obligación. Por otro lado, el vendedor de una opción es quien vende los calls y los puts. Es quien recibe el pago del premium, asume un menor riesgo que el comprador, pero a su vez su recompensa es menor, ya que está limitada al premium que le paga el comprador. Y así como el comprador, el vendedor también podría salir de su posición en cualquier momento antes de la fecha de expiración, comprando un contrato con las mismas condiciones que el contrato que él vendió y de esta manera cancelando su obligación de vender sus 100 acciones. A esto se le llama buy to close. Estás comprando un contrato para cerrar tu posición. Podríamos decir que el comprador y el vendedor están ambos especulando de acuerdo a su propia opinión en relación a los movimientos que podría tener el activo subyacente en el mercado. Y antes de pasar a la mecánica, queremos reforzar rápidamente el sell to close y buy to close, ya que esto es una de las dudas o preguntas más frecuentes con las opciones. El sell to close, como ya dijimos, es cuando el comprador del contrato ya no quiere tener ese contrato más, por lo que decide venderlo en el mercado y así ceder su derecho de compra, y potencialmente recuperando parte de su inversión, frenando pérdidas si es que la tuviese o inclusive generando ganancias. Esta inversión inicial, recuerden que es el premium. Esto es lo único que el comprador ha pagado. Digamos que el comprador pagó un premium de $100 y a las semanas este mismo baja a 80. Si él piensa que puede seguir bajando, puede venderlo en el mercado en este momento por $80, asumir esa pérdida de 20, pero salvar 80. Ahora, si en lugar de bajar a 80, el contrato en unas semanas ahora vale $120, él también podría venderlo en el mercado por 120 y asume una ganancia de $20. Entonces, está vendiendo para cerrar su contrato. Sell to close. Para el buy to close usemos el mismo ejemplo. A unas semanas el contrato bajó a $80. El vendedor podría comprar un contrato con las mismas condiciones que el contrato que él vendió y de esta manera eliminar su responsabilidad de vender sus acciones. En este caso pagaría los $80, asumiría una ganancia de $20 y se quedaría con sus 100 acciones. Entonces en este caso el vendedor está comprando para cerrar su posición. Buy to close. Hay muchísimas estrategias a conocer en el mundo de las opciones, pero ahora que estás comenzando, lo importante es que entiendas el qué y el cómo para que así puedas entender las estrategias. Por lo que si aún no estás suscrito al canal, este es un buen momento para que lo hagas y no te pierdas de nuestros futuros videos. Ok, si hasta este punto has entendido todo, con la siguiente parte va a quedar aún más claro. Avancemos con la mecánica de las opciones. Empecemos explicando exactamente cómo funciona un call option. Un call option le da al comprador de este contrato el derecho, más no la obligación, de comprar 100 acciones del activo subyacente durante o antes de la fecha de expiración al strike price, que como ya dijimos es el precio acordado entre ambas partes a la hora de realizar este contrato. A cambio de ese derecho, el comprador paga un premium. ¿Y a quién le paga ese premium? Al vendedor de este contrato. Entonces, están el comprador y el vendedor de un call option. Asumamos que Carlos y Andrea están monitoreando las opciones disponibles de Microsoft, por poner un ejemplo, que actualmente cotiza en la bolsa por $289 por acción. Andrea tiene en su poder un total de 100 acciones de Microsoft y piensa que las acciones se van a mantener estables o quizás bajar un poco en los próximos meses y decide vender un call option, lo que se conoce como un covered call, ya que es necesario que para que una persona pueda vender un call option que tenga en su poder 100 acciones del activo subyacente. Así que elige un contrato con un premium de $4.43 por acción o $443 en total por el compromiso de vender 100 acciones de Microsoft para el 17 de septiembre a $300 por acción a cambio de recibir ese premium de $443. Carlos, por otro lado, piensa que el precio de las acciones de Microsoft van a ir en aumento y por ende está interesado en comprar un call option de esta compañía y está dispuesto a pagar un premium de $4.43 por acción o $443
$443 en total por el derecho de comprar 100 acciones de Microsoft para el 17 de septiembre a $300 por acción. Así que Andrea, quien tiene 100 acciones, acepta esos $443 y se compromete a venderle a Carlos esas 100 acciones para la fecha de expiración si fuese conveniente para Carlos. Es decir, si el precio de la acción llegara a $300 o más. Y pensarán, ¿pero por qué Carlos quisiera pagar $443 por el derecho a comprar 100 acciones por $300 cada una de aquí al 17 de septiembre si pudiese comprarlas ahora mismo por $289 cada una? Y esto es porque Carlos no necesariamente quiere tener esas acciones en su poder, sino que podría querer especular con el precio de las mismas. También es posible que Carlos no quiera tener que desembolsillar ahora mismo $28.900 para comprar 100 acciones de Microsoft, cuando con tan solo $443 podría especular con el precio, y ya veremos el por qué. Ya hay un contrato de opciones entre Andrea y Carlos y el activo subyacente del mismo son 100 acciones de Microsoft. Haciendo esto, Andrea se está comprometiendo a que desde este momento hasta el 17 de septiembre, si las acciones de Microsoft están en $300 o más, ella estaría en la obligación de vender esas acciones a ese precio si es que el comprador, es decir, Carlos, decide ejecutar el contrato. Recuerden que el comprador tiene el derecho, pero no la obligación. Pero en el caso de Andrea, si Carlos quisiera ejecutar el contrato, sí tiene esa obligación y por eso le están pagando un premium de $443. Asumamos que se da el contrato entre Carlos y Andrea. Luego llega el 15 de septiembre y las acciones de Microsoft están cotizando en $315. Carlos, estando en lo correcto en su suposición, tiene el derecho de comprar 100 acciones de Microsoft por $300 cada una, a un gran descuento para ese entonces. En ese momento puede ir y decirle a Andrea: te voy a comprar las 100 acciones por un total de $30.000 e inmediatamente las puede vender en ese mismo instante por $31.500 en total en el mercado. Andrea tendría que vender esas acciones al precio que se comprometió y su ganancia fue el premium que Carlos le pagó por el contrato más cualquier apreciación que tuvo del stock, porque no sabemos a qué precio compró Andrea las acciones, pero habrá perdido el potencial de crecimiento futuro de la acción al tener que venderlas a un precio menor de lo que valen hoy en día. Por lo que es muy importante que a la hora de hacer un cover call lo hagas con acciones que estás dispuesto a vender, ya que es imposible predecir el comportamiento del mercado con exactitud y alguna que otra vez el contrato se puede ejecutar como en este ejemplo. 31.500, que es el valor de mercado en la actualidad, menos 30.000, que es el precio de compra, menos 443, que es el premium que Carlos pagó, sería una ganancia neta de $1.057 por una inversión inicial de $443 nada más. Una ganancia de más del 100% en menos de 2 meses. La ventaja para Carlos en este escenario es que con mucho menos capital, apenas con $443, pudo tener una ganancia porcentual mucho mayor a si hubiese ido a comprar las 100 acciones de la compañía y hubiese alcanzado ese precio de $315 por acción, ya que tendría que haber amarrado $28.900 inicialmente en esta inversión por 2 meses. También, si Carlos hubiese invertido esos $28.900 en Microsoft, existiría el riesgo que si la acción en vez de subir baja, Carlos podría asumir una pérdida muchísimo mayor a los $443 que invirtió a través de un contrato de opciones. Ahora, si la acción no hubiese alcanzado los $315 para la fecha de expiración y él aún tiene el contrato, el escenario sería que Carlos habría perdido sus $443 en su totalidad, perdiendo el 100% de su inversión. Y Andrea se quedaría con el premium que Carlos pagó y tendría aún las acciones en su poder. Este escenario claramente beneficiaría mucho más a Andrea. Entonces vemos que Carlos asume más riesgo porque puede perder el 100% de su inversión,
pero a su vez tiene un potencial de ganancia mucho más amplio, mientras que Andrea está ofreciendo como colateral las 100 acciones que ella tiene en su poder y su riesgo máximo es tener que vender estas acciones, mientras que su ganancia máxima está limitada al premium que Carlos pagó por ese contrato, más la diferencia entre su precio de compra original de la acción y el precio de venta del strike price, si es que eligió un strike price más alto que el precio original de sus acciones, que esperamos que así sea. También es importante mencionar que Carlos no tendría que esperar necesariamente a que la acción llegue al strike price para ejecutarlo y obtener una ganancia. Si el precio de la acción va en subida, el precio del contrato sube también. Por ejemplo, es posible que él haya pagado $445 por este contrato y que de aquí a 2 semanas el valor de las acciones de Microsoft se hayan disparado, por lo que ese mismo contrato subiría de valor. Asumamos que su valor al cabo de 2 semanas es $800. Otro escenario sería vender ese mismo contrato en el mercado haciendo un sell to close y Carlos quedándose con una ganancia neta de $355, que de hecho esta suele ser la práctica más común a ejecutar el contrato como tal. Ahora, en el caso de las put options es lo mismo pero al revés. Y es aquí donde normalmente se crean las confusiones, pero ya le vamos a explicar el concepto en general. En el caso de los put options, el vendedor del contrato tiene un sentimiento neutro o bullish sobre el activo subyacente, mientras que el comprador del contrato tiene un sentimiento bearish, es decir, piensa que va a bajar de precio. Como dijimos, es el mismo escenario, hay un comprador y un vendedor, pero en vez de que el vendedor del contrato vaya a vender 100 acciones del activo subyacente, este va a ofrecer comprar 100 acciones del activo subyacente, comprárselos al comprador del contrato. Es decir, en este caso, el vendedor del put compra las acciones y el comprador del put vende las acciones. Es un poco confuso, pero vamos a volver al ejemplo de Andrea y Carlos. Utilicemos nuevamente a Microsoft como ejemplo, que sabemos que cotiza en la actualidad en 289 por acción. Andrea, nuevamente la vendedora, tiene en mente que las acciones de Microsoft se van a mantener estables o quizás van a subir un poco de aquí a unos meses y decide vender un put option, lo que se conoce como Cash Secure Put, ya que para poder vender un put option es necesario que la persona tenga en su poder la cantidad de dinero completa para realizar la compra de las acciones, si es que se ve obligado a hacerlo, por lo que el broker retiene el dinero como colateral en caso de que se ejecute el contrato, ya que esta operación es garantizada. Así que elige un contrato con un premium de $4.45 por acción o $445 en total, por el compromiso de comprar 100 acciones de Microsoft para el 17 de septiembre a $275 por acción, a cambio de recibir ese premium. ¿Y por qué $275? Porque en el caso de Andrea, ella piensa que las acciones de Microsoft no van a llegar a 275, por lo que no se vería en la obligación de comprar 100 acciones a ese precio. Y en cambio se quedaría con el premium de los $445 al final del contrato y listo. Y el comprador de esta opción, es decir, Carlos, piensa que las acciones de Microsoft, que hoy cotizan a $289, van a ir en bajada y está considerando comprar un put option a un strike price de $275 con la fecha de expiración para el 17 de septiembre, pagando un premium de $445. Esto nuevamente por el derecho más no la obligación de vender 100 acciones de Microsoft para esa fecha a ese precio de 275. Pero ¿por qué Carlos quisiera pagar un premium para vender de aquí a 2 meses 100 acciones de Microsoft a un precio menor de lo que está cotizando hoy? ¿Por qué simplemente no las vende hoy a 289? Pues pueden haber diferentes motivos. Entre ellos puede ser que Carlos esté bearish en esta acción y piense que va a bajar inclusive más de $275 en el futuro. Puede ser que Carlos ni siquiera tenga esas acciones en su poder y simplemente está especulando en el precio hacia la baja, lo cual podría generarle una ganancia en el futuro. Carlos y Andrea están de acuerdo en el premium, el strike price y la fecha de expiración, por lo que se crea el contrato. Sabemos que en la actualidad el precio de una acción de Microsoft es de $289. Pasan 2 meses y el precio de la acción está en $250. Claramente, Carlos como comprador le conviene esto. ¿Por qué? Porque Andrea le va a comprar a Carlos las acciones en $275 cada una, mientras que el precio en el mercado es de 250. Para esta estrategia es posible que Carlos no tenga las 100 acciones de Microsoft y que simplemente vaya al mercado hoy, las adquiera a 250, es
decir un total de $25.000, y luego Andrea debe comprárselas a 275 inmediatamente, es decir, $27.500. En este escenario, Carlos hizo una inversión inicial de $445 y ganó un total neto de $2.055 gracias a que está apostando porque el precio de la acción bajaría y acertó. En el caso de Andrea, recibió un premium de $445, pero se vio obligada a comprar 100 acciones de Microsoft a 275 cada una, que multiplicado por 100 acciones son $27.500, cuando en el mercado ahora valen $25.000. $25.000 menos $27.500 le daría una pérdida de $2.500, más 445 del premium le daría una pérdida total de $2.055. Esta sería la pérdida neta de Andrea. Sin embargo, si de por sí Andrea tenía planeado comprar 100 acciones de esta compañía o piensa que en el futuro volvería a subir de precio, posiblemente no sea algo tan terrible para ella. Por lo que es muy importante que a la hora de hacer un cash secure put lo hagas con acciones que estás dispuesto a comprar. A Andrea, siendo Microsoft una compañía como la que es, posiblemente no le vaya a importar tener que comprar 100 acciones de la misma y mantenerlas a largo plazo. Pero si fuese una compañía a la que ella no le ve futuro y genuinamente piensa que va hacia la baja, no tendría mucho sentido asumir ese riesgo de comprar 100 acciones de una empresa así. Ahora, si ese no hubiese sido el caso, si más bien la acción hubiese subido de precio, el contrato expira sin ningún valor y Carlos, si mantuvo ese contrato hasta la fecha de expiración, habría perdido el 100% de su inversión, que fueron $445, y Andrea se habría quedado con el premium y no se vería obligada a comprar las acciones. Y esa es la idea de las opciones, que este ejemplo fue uno bastante costoso ya que Microsoft cotiza a precios súper altos. Pero esto se puede realizar básicamente con cualquier acción que cotice en el mercado de valores. Aunque algo que hay que tener en cuenta es que hay posiciones con más oferta y más demanda que otras, sobre todo por la liquidez y los volúmenes de acciones que se compran y se venden a diario. Esperamos que te haya gustado este video y de ser así no te olvides de dejarnos tu like, tu comentario y considera suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Bye. Bye.